Pesadillas de Elm Street, capítulo 2. Sorprendida pero con ansias de llegar al final de todo lo que estaba sucediendo y que por otro lado sabía que podía costarle su propia vida, fue a visitar a Rod a la cárcel. Allí Rod le contó todo lo sucedido con Tina aquella fatídica noche. Te aseguro que había alguien debajo de las sábanas con nosotros aquella noche. Eso es imposible. ¿Cómo nos disteis cuenta? No lo sé, pero así era. No tienes por qué creerme. Nancy suspiró profundamente y preguntó: ¿Qué aspecto tenía? ¿Pudiste verle la cara? No. ¿Y cómo puedes estar seguro entonces de que había alguien allí? Porque alguien la estaba cortando. ¿Y tú a él no le veías? No, a él no podía verle. Pero sí los cortes en la piel de Tina. 4 cortes paralelos, de los cuales comenzó a brotar la sangre. Eran como cuchillos invisibles, no lo sé. Quizás podría haberla salvado, pero pensé que era otra de sus pesadillas como la que yo mismo tuve la noche antes. Eran sobre ese tipo. Sus dedos eran cuchillas afiladas. Mientras Rod decía esto, mostraba su mano a Nancy, que la miraba aterrada y retrocedía con la mirada perdida. Finalmente Rod la hizo salir del trance preguntándole: ¿Crees que lo hice yo? No. Y tras esto salió angustiada de la comisaría, mientras Rod quedaba totalmente a merced de su destino en la cárcel. La noche llegaba de nuevo a Elm Street, y Nancy, estresada por los acontecimientos, había decidido darse un baño para comprobar si de esa manera conseguía relajarse un poco. Se encontraba frente a la bañera tal y como Dios la trajo al mundo. Su menudo pero atractivo cuerpo se metió en la bañera, que estaba llena hasta arriba de agua, y tuvo cuidado al hacerlo para no resbalar. En un momento lo único que se podía ver de ella era su cabeza. El resto de su cuerpo se relajaba en las profundidades de la bañera. Tras unos instantes, Nancy comenzó a tararear una intrigante canción. 1, 2, canta a viva voz. 3, 4, el hombre del saco. 5, 6, decid lo que veis. 7, 8, comete un bizcocho. 9, 10, ¿dónde está Fred? Como si de un hechizo se tratara, cuando finalizó la canción, se quedó profundamente dormida en la bañera. Su cabeza reposaba en un pequeño flotador, mientras el agua tranquila de su bañera ayudaba a que su relajación fuera máxima. Desde el fondo de la bañera y de manera inexplicable, 4 afiladas garras comenzaron a emerger, y detrás de ellas un jersey a rayas verdes y rojas. Nancy permanecía dormida,
y sin tener conocimiento de las garras que las echaban. En ese preciso instante la madre de Nancy golpeó la puerta del baño. Nancy despertó al instante y las garras desaparecieron como por arte de magia. La madre angustiada le preguntó si se encontraba bien y le comentó que no se quedara dormida en la bañera ya que podía ahogarse. Nancy murmuró burlona sin dar más importancia al asunto. Antes de irse su madre le comentó que le había preparado un vaso de leche caliente, a lo que Nancy volvió a murmurar a disgusto ya que odiaba la leche y más si estaba caliente. Finalmente Nancy quedó sola en el baño. El ambiente era realmente agradable y Nancy pensó que dormir otro rato no le haría daño alguno. Al instante Nancy dormía profundamente y no había pasado ni un minuto cuando notó como si algo tirase de ella desde el fondo de la bañera. Ella sonrió sin darle más importancia, pero el pánico llegó en segundos, cuando sin saber cómo se encontraba en el fondo de la bañera arrastrado por algo que la empujaba hacia abajo sin piedad. Mientras intentaba salir de la bañera para no ahogarse, pensaba en cómo podía estar sucediendo aquello. Sin encontrarle explicación alguna, pataleó, gritó e intentó salir de aquella situación como pudo. Una risa malévola rompió el silencio de la profundidad y fue en ese momento cuando Nancy sabía quién intentaba matarla. Tras varios intentos consiguió cogerse a la bañera y salvar el pellejo, al menos esta vez. La madre, alertada por los gritos de su hija, intentó abrir la puerta y finalmente lo logró con un alambre. Nancy tenía la cara desencajada y el terror aún se podía percibir en su cara y en su cuerpo, que tiritaba tras una esponjosa toalla. Su madre le pidió explicaciones y Nancy, para no preocuparla, ya que su madre padecía de los nervios, le dijo que se había resbalado en la bañera al salir y que no pasaba nada malo. Que no pasaba nada malo, decía Nancy. Pero sí pasaba algo. Algo inexplicable. Algo que ahora me persigue a mí, allá donde voy. Los sueños, las pesadillas y él, todo es una misma cosa. Él nos persigue a los jóvenes de Elm Street por algo de lo que no tuvimos culpa, pero su sed de sangre es infinita y todo joven que tenga la osadía de vivir en Elm Street lo pagará caro, porque desde donde te persigue este asesino de garras afiladas es imposible escapar. ¿Quién puede escapar de sus sueños? ¿Quién puede dejar de dormir para siempre? Es inútil escapar. Pero al menos dejaré mi testimonio. Quizás quien venga detrás de mí pueda escapar antes de que sea demasiado tarde. Como os decía, Nancy tranquilizó a su madre, y unos minutos después daba cabezadas con un gracioso pijama mientras en su pequeña televisión veía uno de los clásicos del terror que solían echar a esas horas. De repente, sin saber por qué, se sintió un poco agobiada y decidió apagar la televisión y asomarse un rato a la ventana para ver si así se despejaba. Aún pensaba en su experiencia en la bañera e intentaba darle una explicación. Abrió la ventana y de la nada surgió el sonriente Glenn, que le dio un susto de muerte. ¡Hola! Vi la luz de tu cuarto encendida y pensé que podía venir a verte. Glenn, a veces lamento que vivas al otro lado de la calle. No puedes aparecer así en mitad de la noche. Venga, hombre, déjame pasar. ¿Has estado alguna vez subido en un rosal con los pies descalzos? Vale, pasa antes de que te vea alguien. Glenn, como si estuviera en su propia casa, se acomodó en la cama. Nancy cerró la puerta y al darse la vuelta le dijo con disgusto: Glenn, levanta de ahí. Glenn se levantó sin rechistar, ya que sabía cómo se las gastaba su novia, y quitando el televisor de la silla en la que estaba, se sentó. Por su parte, Nancy se sentó en la cama. Te dio un ataque de histeria en clase, ¿eh? Sí, supongo que sí. ¿Todavía no has dormido? No, nada. En ese momento, Glenn vio la quemadura que Nancy se había hecho en el brazo. ¿Qué te has hecho en el brazo? Me lo quemé durante la clase. Glenn la miró extrañada mientras Nancy se miraba a un pequeño espejo. Dios, aparento 20 años. ¿Tuviste alguna pesadilla anoche? Ah, qué va. Dormí como un tronco. ¿Tú crees que las personas pueden soñar lo que va a suceder? Glenn la miró de nuevo extrañado, y tras meditar unos segundos respondió con seguridad: No. ¿No crees en el hombre del saco? No.
Ron mató a Tina. Y tú lo sabes. Tengo que pedirte un favor muy raro. Glenn suspiró agobiado por la conversación que estaba teniendo con Nancy. No te resultará difícil. Voy a salir a buscar a alguien y quiero que tú te quedes vigilando. Glenn intentó dar humor a aquella escena e hizo algunas gracietas simulando fantasmas. ¿Vale? Vale. Glenn, no debes fallarme. Es muy importante. Confía en mí. Bien, apaga la luz. Glenn la miró nuevamente extrañado y se planteaba seriamente si Nancy se había vuelto loca. Glenn, te diré qué vamos a hacer. Está muy oscuro, ¿no? No es lo que estás pensando. Quítatelo de la cabeza. Tras esto, Nancy le explicó al detalle su plan, y en poco tiempo Nancy dormía plácidamente en su cama, mientras Glenn vigilaba despierto cualquier acontecimiento fuera de lo normal. En realidad, Glenn pensaba que todo eran obsesiones de su novia, pero la quería y tenía que cumplir. Seguro que con eso se ganaba un buen polvo de su querida Nancy. Sonriéndose en la oscuridad, se recostó en la silla mientras observaba a Nancy profundamente dormida en su cama. No habían pasado ni 10 minutos desde que Nancy se durmiera, cuando sin razón aparente Nancy se encontraba fuera de su casa. Se fijó en su indumentaria y extrañada comprobó que era su pijama. ¿Qué hacía en mitad de la calle en pijama? El ambiente era bastante tenebroso. Una suave neblina dominaba su entorno y una sensación de profunda depresión se olía a su alrededor. Con precaución, Nancy avanzó por esta Elm Street tenebrosa y extrañamente tranquila. Tras andar unos metros en dirección a la casa vecina, se sorprendió al encontrarse sin saber cómo, en un callejón sin salida. Temerosa, gritó a la espesa niebla. Glenn. Glenn. ¿Sigues ahí? ¿Sigues vigilando? De entre la espesura de un matorral y de manera un tanto misteriosa apareció Glenn. Sí, claro. Sigo vigilándote. ¿Por qué lo dices? Quería asegurarme. Nancy se quedó más tranquila al ver a su querido Glenn y cómo cumplía su promesa, y se dijo para sí que no debía desconfiar tanto de él como lo hacía. Tras esta meditación, continuó avanzando hacia el final del callejón. Fue levantar el pie del suelo para avanzar cuando observó por el rabillo del ojo cómo Glenn volvía a desaparecer tan misteriosamente como había aparecido. No le dio más importancia y avanzó, y conforme lo hacía la decadencia del callejón la seguía. Basura por todos lados, cristales rotos, un caos total. Ya llegaba al final del callejón cuando observó a su derecha una vieja puerta con un cristal central hecho añicos. Se acercó extrañada porque a través de la puerta veía la comisaría donde trabajaba su padre. ¿Cómo podía ser posible? Continuó observando unos segundos el edificio y por fin se decidió a abrir la puerta, que se dio con un ligero crujido. En ese momento fue consciente de que estaba inmersa en un sueño, o quizás una pesadilla, pero en cualquier caso, si no se encontraba en la realidad, ¿cómo es que le respondió Glenn cuando le llamó? Rápidamente contestó a su propia pregunta. Lo había creado su mente como modo de protección ante sus pesadillas. Nuevamente más tranquila, volvió a observar el espléndido edificio de la comisaría. En esta soledad y quietud, realmente era tenebroso. Sin saber muy bien por qué, corrió hacia la parte delantera de esta, y más en concreto hacia una luz que resplandecía en ella. Ya se encontraba muy cerca cuando por precaución dejó de correr y se acercó lentamente al lugar. Era una ventana, y a través de ella pudo ver la celda de su amigo Rod. No sabía qué demonios hacía allí, hasta que al fondo se abrió una puerta metálica y apareció un grotesco personaje ya conocido por ella, y visitante habitual de sus pesadillas. Su sombrero viejo, su jersey a rayas verdes y rojas, sus afiladas garras de metal, todo en él era inconfundible.
Al verlo, el miedo comenzó a hacerse presa de Nancy. ¿Glenn? ¿Glenn? Nadie respondió a su espalda. Siguió observando cómo ese amasijo de carne avanzaba lenta y silenciosamente hacia la celda de Rod. Con la boca abierta se quedó cuando su terrible compañero de pesadillas atravesó literalmente la puerta de la celda de Rod y se agachó junto a él. Nancy comenzó a dar golpes y a gritar como una posesa el nombre de su amigo. ¡Rod! ¡Cuidado! ¡Rod! Observó cómo Cara Quemada había cogido la sábana de Rod y la miraba fijamente. Nancy, aterrada, volvió la cabeza llamando a Glenn desesperada. ¡Glenn! ¡Glenn! Cuando de nuevo volvió la cabeza hacia la celda, todo parecía normal. No había ningún ser infernal allí, y Rod se acababa de despertar. En ese momento se sintió más tranquila, pero poco le duró la tranquilidad en su alma, ya que en pocos segundos escuchó una voz que parecía venir del inframundo. Nancy. Nancy. Nancy se volvió y, abrumada y aterrada, observó a su recientemente fallecida amiga Tina, llamándola dentro de un saco para muertos. Su cara estaba totalmente pálida y de su boca salió un 100 pies, provocando al instante el asco en Nancy. Bajó la cabeza unos segundos y cuando la levantó contempló llena de pavor cómo su amiga se había convertido en un amasijo de asquerosas serpientes que reptaban por el lugar. Nancy. Nancy. El miedo y el horror atenazaba el cuerpo y el alma de Nancy mientras gritaba desesperada. ¡Glenn! ¡Despierta! ¡Glenn! ¿Estás ahí? Estoy aquí. De entre los arbustos apareció con sus garras afiladas como arma el siniestro ser que la atormentaba, que sin razón aparente quería acabar con su vida. Nancy comenzó a correr mientras ese espantajo del demonio la perseguía riéndose jocosamente. ¡Nancy! Corriendo seguía Nancy hacia su casa y hasta ella llegó en pocos segundos. Entró en ella con rapidez y comenzó a subir las escaleras. Pero otra sorpresa la esperaba. Los escalones, como si de arenas movedizas se trataran, atrapaban sus pies en cada escalón. Con mucho esfuerzo consiguió ir subiendo lentamente escalón tras escalón, pero el mal seguía fuera. El cristal de la puerta de entrada a su casa saltó por los aires y la garra metálica del infierno apareció de la nada para intentar abrir la puerta y acabar con la vida de la niña engreída. Por fin Nancy consiguió llegar a la parte de arriba de su casa y se dirigió a su cuarto gritando. ¡Glenn! ¡Glenn! Abrió la puerta, entró y tan rápido como el viento volvió a cerrarla. Allí estaba el bueno de Glenn dormido como un tronco, mientras su novia se jugaba la vida. Debo tranquilizarme. Esto es solo una pesadilla y no es real. ¡No es real! Se dijo esto frente al espejo de su cuarto. El silencio se hizo en la habitación. Todo había pasado. Era una simple pesadilla. Pero del propio espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos y abalanzándose sobre Nancy, surgió el infierno personificado en un ser repugnante con garras de acero y decidido a acabar con ella. Del impulso fueron a caer a la cama, donde la garra de metal detrás del monstruo quemado trataba de hundirse en el esbelto cuerpo de Nancy, que aterrorizada gritaba sonoramente y se defendía como podía. Cuando la garra caía definitivamente sobre Nancy, esta puso delante una almohada que la salvó del desastre e hizo que 1001 plumas volaran por los aires. La maldad de ese hombre era indescriptible y sus ansias de muerte hacían que por toda la habitación retumbara su siniestra carcajada de horror. Entretanto, Glenn seguía durmiendo imperturbable, a pesar del ruido que había a su alrededor. El fin de Nancy era inevitable, todo había acabado. Pero en ese preciso instante un sonoro despertador le salvó la vida, despertándola a ella y a su fallido protector Glenn. Nancy paró rápidamente el despertador y miró a su alrededor, cerciorándose de que todo había vuelto a la normalidad.
Tras ello miró a su querido Glenn con siniestra mirada y le dijo: ¡Eres un puerco! ¿Pero qué he hecho? Precisamente lo que no has hecho. Dijiste que me vigilarías y que me despertarías si notabas que tenía una pesadilla. ¿Y qué es lo que has hecho? ¡Te has dormido! En ese momento, y para alivio momentáneo de Glenn, la madre de Nancy la llamaba desde fuera de la habitación, preguntándole qué pasaba, que había escuchado gritos. Glenn rápidamente se escabulló por la ventana y se colocó en el rosal exterior, mientras Nancy le susurraba: ¡Quédate ahí y no te vayas! Y al momento su madre abrió la puerta y le preguntó si se encontraba bien. Nancy le comentó que sí, que solo había sido un mal sueño. Tranquilizada, la madre se marchó dejando la habitación sola y a oscuras. Nancy llamó a Glenn y nadie respondió, pero sí observó aterrada y paralizada cómo la ventana estaba abierta y una pequeña y dulce pluma de las que se suelen rellenar las almohadas bajaba mecida por el viento hasta el suelo de su habitación. Tras el impacto inicial, Glenn volvió a entrar y Nancy le explicó la pesadilla que había tenido. Le comentó que Rod estaba en peligro y que debían ir de inmediato a la comisaría. Así lo hicieron, a pesar de que Glenn no entendía absolutamente nada. Salieron por la ventana y corrieron a la comisaría. Allí estaba el agente García haciendo guardia. Agente García, debo ver a Rod. ¡Es urgente! Cogí el turno de noche para tener tranquilidad. ¡Es urgente! Mire, tenemos razones para pensar que está ocurriendo algo muy extraño. Estoy totalmente de acuerdo, dijo el padre de Nancy con una tranquilidad pasmosa y para sorpresa de Nancy su acompañante. ¿Qué haces tú aquí? Hay un asesinato sin resolver y eso me quita el sueño, sobre todo si mi hija está mezclada en ello. ¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar en la cama. Quiero saber si Rod está bien. Nancy, debes creerme. Rod está bien, durmiendo como un bebé. ¿Por qué no lo comprueban? Por favor, papá. Está bien, García, dame las llaves. Sí, claro. ¿Dónde las habré puesto? Aquí están. Vamos entonces. El comisario cogió las llaves, las introdujo en la puerta y abrió con toda tranquilidad. Conforme la puerta se abría, un grotesco espectáculo les esperaba. En la celda de Rod, y atado a los barrotes de la ventana de la celda, colgaba el cuerpo de Rod inmóvil. La lengua colgaba grotescamente de sus labios, los ojos fuera de sus órbitas, y una expresión de pánico atroz. Parecía que se había suicidado, pero quizás aún estaba vivo. El comisario y el agente García corrieron a la celda, la abrieron y mientras el agente sostenía el cuerpo inerte de Rod, el comisario desataba la sábana con la que presuntamente se había colgado. Nancy gritó de pánico y Glenn no podía articular palabra. Nancy se fijó en la sábana y una imagen golpeó su mente salvajemente. Era ese ser infernal con jersey de rayas verdes y rojas sosteniendo la sábana de Rod junto a él. En ese momento comprendió, por increíble que fuera, lo que había sucedido. Rod no se había suicidado. Las garras del mal lo habían matado. El comisario comprobó las constantes vitales de Rod, pero no había nada que hacer. La segunda víctima en Elm Street era un hecho. Segunda víctima. Suena incluso irónico cuando ya son más de 50 las personas que han muerto en esta maldita calle. Inevitablemente yo seré la 51, o la 52, o la 53, ¿qué más da? La muerte es mi único destino. Y el imperio del mal en Elm Street el único final posible a manos de un ser creado por los propios inquilinos de la calle Elm Street.
Es un final triste el mío. Pero qué mejor que morir durmiendo. O eso dicen todos. Si tienes que morir, que sea dormido, así no notarás nada. Pero él te lo hará notar, y de qué manera. Él no tiene piedad. Él hace que dormir sea la peor forma de morir. Pero de nuevo me voy por las ramas. ¿Qué os importa a vosotros esto? Estáis lejos de Elm Street. Y después de mi testimonio seguro que nadie más caerá en las garras afiladas de mi verdugo. Tras la muerte de Rod, el sepelio fue de lo más normal y familiar. Ya nadie dudaba de que Rod era inocente. ¿Quién había matado a Tina y ahora a Rod? Eso se preguntaban los más incrédulos, pero Nancy ya sabía con seguridad quién era el responsable, aunque no supiera cómo era posible tal cosa. Tras el sepelio, Nancy se disponía a entrar al coche de sus padres para regresar a casa, cuando comentó a su padre: El asesino aún sigue libre, papá. ¿Crees que alguien más mató a Tina? ¿Quién? Yo no sé quién es. Está desfigurado, lleva un sombrero muy raro y un jersey rojo y verde muy sucio. Y en lugar de uñas tiene cuchillos afilados. Mientras Nancy hablaba de este ser, la cara de sus padres pasó de una tranquilidad manifiesta a sorpresa y hasta diría que auténtico terror. Era como si conocieran a la persona que Nancy describía. Nancy entró en el coche mientras su padre y su madre, con el miedo en el cuerpo, discutían qué hacer con ella. Finalmente su madre entró al coche, arrancó y la llevó a casa. Pocos días después, tras diferentes discusiones y tras ver que su hija Nancy no entraba en razón y seguía hablando de pesadillas y de aquel ser que la persigue, deciden llevarla a un centro de trastornos del sueño para intentar ayudarla. Allí estaba Nancy, cubierta de sensores para detectar cualquier anormalidad mientras sueña. Ella insiste en que no quiere dormirse, pero el médico que la atiende le insiste en que debe hacerlo, ya que si no, no descansará y se volverá loca. Tras estas palabras, Nancy acaba resignándose a la prueba que se disponen a realizarle. Tras unos minutos y con la incomprensión de familia y médicos, cierra los ojos resignada y reza por regresar viva de su siguiente pesadilla. Instantes después duerme plácidamente, mientras la madre de Nancy y el médico que dirige el experimento comentan tranquilamente: No sé qué demonios le pasa. Dice que sus sueños son reales. Su electro es totalmente perfecto, no hay problema alguno. Supongo que estará en shock por las muertes de sus amigos. Se le pasará. Bueno, eso espero. Tanto su madre como el doctor siguen la evolución de Nancy durante la prueba, realizando diversos comentarios sin importancia. Tras unos instantes más, parece que algo cambia. Nancy comienza a lamentarse y a tener pequeños espasmos. Muy pronto los lamentos se convierten en gritos y los espasmos en auténticos saltos sobre la cama. Viendo el doctor que ha perdido el control de la prueba, se decide a despertar lo antes posible a Nancy. Entra en la habitación donde Nancy ya grita desesperada y parece querer zafarse de algo. Finalmente, tras unos momentos de tensión, consiguen despertarla, pero algo ha sucedido. La madre de Nancy se da cuenta sorprendida y asustada. ¡Mire! ¡Su pelo! Varios mechones de pelo blanco lucen en la morena cabellera de Nancy. El doctor se acerca a Nancy para suministrarle un sedante, pero en ese momento Nancy se revuelve gritando y empuja al doctor. Su madre observa aterrada 4 señales ensangrentadas en el brazo de su hija. Mientras curan las heridas de Nancy, esta parece buscar algo entre las sábanas, y es entonces cuando lentamente saca un viejo y agujereado sombrero, que provoca en su madre un auténtico pavor, reflejado sin excusas en su cara. Me he traído algo de mi sueño. ¿Dónde has encontrado esto? Se lo quité de la cabeza.
Su madre no podía creer lo que veía y escuchaba. Solo el silencio fue su respuesta. Minutos después y tras la fallida prueba se dirigían a casa. Ya en casa, la madre de Nancy no tardó en dar cuenta a su esposo, el comisario, de todo lo sucedido. Nancy bajaba por la escalera cuando escuchó. Dijo que se lo había quitado de la cabeza durante el sueño. No estoy loca. En este momento lo tengo aquí en mi mano. Nancy se acercó sigilosamente. No tengo ni idea de dónde lo encontró. En ese momento, la madre de Nancy escuchó los pasos de su hija que se acercaba y colgó rápidamente. Haciendo un rápido y ágil movimiento, escondió el viejo sombrero que encontró su hija en un cajón. Nancy entró, cogió su taza de café y bebió. El silencio fue roto por su madre, que dijo: Ayer no pegaste ojo, ¿verdad? El médico ha dicho que si no duermes... ¿Me volveré más loca? Yo no creo que estés loca. Y deja ya de tomar tanto café. Mamá, ¿le has dicho a papá que examinen el sombrero? Está en el cubo de la basura. No sé de dónde lo has encontrado, ni qué intentas probar. Lo encontré en la clínica del sueño, mamá, ¿recuerdas? Rod no mató a Tina. Mientras decía esto último, se acercaba lentamente a su madre, que se encontraba tapando el cajón donde había escondido el sombrero antes de que apareciera Nancy. Y él no se colgó. Es ese ser. Nos persiguen las pesadillas. Su madre se retiró del cajón diciendo: Esa no es la realidad, Nancy. Nancy abrió el cajón y sacó el sombrero mientras decía: Esto es real, mamá, tócalo. Dame ese maldito sombrero. Incluso lleva escrito su nombre. Fred Krueger, mamá, Fred Krueger. ¿Sabes tú quién es? Porque si es así, debes decírmelo, mamá. Ahora, porque me persigue a mí. Nancy, debes confiar en tu madre. Te sentirás mucho mejor cuando descanses. ¿Mejor, dices? ¿Esto es sentirse mejor? En ese momento mostraba la cicatriz de las 4 garras en su brazo, mientras respondía a su madre sin piedad alguna: Tal vez debería beber contigo. Quizá emborrachándome ahuyente a todos mis fantasmas. Su madre, humillada, la bofeteó y tras ello le dijo: Fred Krueger no puede hacerte nada, hija. No puede hacerte nada porque está muerto. Créeme, lo sé. ¿Sabías quién era todo este tiempo y has dejado que pensara que era una invención mía? Nancy, serénate. Sin duda estás enferma y te imaginas cosas. Te sentirás mucho mejor cuando duermas. Es así de sencillo, hija. ¡No quiero dormir! Tras este grito de rabia, Nancy se dio media vuelta y le tiró el viejo sombrero a su madre. Su madre quedó trastornada y conmocionada por aquella discusión, y mientras su hija decidió reunirse con Glenn para tratar de calmarse un poco, y qué mejor que con su querido Glenn. Fred Krueger, o Freddy Krueger como le llamamos sus amigos y víctimas. Ese era su nombre fatal. Ese es el ser que me persigue cada noche, cada pesadilla. Freddy Krueger nos persigue sediento de venganza por un error que no cometimos nosotros. Lo cometieron otros, y ahora nos persigue y nos mata como cobayas. Así es. Y así seguirá siendo mientras quede un alma viva en Elm Street. ¡Freddy Krueger! ¡Maldito Freddy Krueger! ¡Y malditos todos los que provocasteis su ira! Nancy y Glenn paseaban tranquilamente por un vetusto puente de metal, cuando ella preguntó: ¿Y no te preocupa el no dormir? Antes sí, pero ya no. Mira, te explicaré mi método y ya verás cómo todo te va mejor. Yo lo llamo habilidades del sueño. Mira, te pondré un ejemplo. Si tienes una pesadilla en la que te estás cayendo, por ejemplo, en vez de ponerte nervioso y gritar, debes tranquilizarte y pensar que caerás en un mundo mágico del que sacarás algún poema, relato o cualquier otra cosa. Y cuando te despiertes lo escribes. ¿Qué opinas? ¿Y si lo que aparece en tus pesadillas es un monstruo? ¿Qué haces? Le vuelves la espalda
le quitas su energía y desaparece. ¿Y qué ocurre si no lo consigues? Es posible que no despiertes para contarlo. Ya, claro. Terminó de decir Nancy mientras hojeaba un pequeño libro. Glenn lo miró y dijo: Métodos de defensa personal. ¿A qué viene todo esto? Tengo que sobrevivir. Adiós. ¡Nos vemos! ¡Has conseguido asustarme!, dijo Glenn mientras Nancy se alejaba sonriente de regreso a su casa. Tras unos minutos Nancy llegó a su casa, pero una sorpresa la esperaba. Todas las ventanas de la casa habían sido enrejadas. Nancy se acercó, se lamentó y se cabreó al ver su rosal tirado por los suelos. Golpeó con el libro que llevaba uno de los pilares de la entrada y entró furiosa. ¡Mamá! Su madre, cual Matahari, apareció de la nada y se encendió un cigarro. ¿Qué son estas rejas? Seguridad. ¿Seguridad? ¿Seguridad para qué? No para qué, sino para quién. Tras esto, su madre abrió la puerta que llevaba al sótano y encendió la luz. Ven conmigo al sótano y te lo explicaré. Nancy dejó su libro y siguió a su madre bajando con cuidado las empinadas escaleras que daban al sótano. Allí una vieja caldera presidía el lugar. La madre de Nancy abrió la puertecilla por donde se echaba el carbón en tiempos remotos, crujiendo metálicamente, y cogió un viejo trapo que envolvía algo en su interior. El sótano era amplio, acorde con el resto de la casa, pero estaba muy desordenado. Nancy se acercó a su madre atraída por el trapo sucio que tenía en sus manos y el secreto que escondía. ¿Quieres saber quién era Fred Krueger? Era un sádico, un asesino. Mató a más de 20 niños en el vecindario. ¡Oh, mamá! Creímos enloquecer antes de averiguar quién era. Pero aún fue peor cuando lo cogieron. Al decir estas palabras, la madre de Nancy cogió con fuerza el trapo sucio que tenía entre las manos y un ruido metálico sonó en su interior. ¿Qué es lo que ocurrió? Los abogados y el juez se hicieron famosos porque alguien incurrió en algún defecto de forma. Y el juicio... Bueno, Krueger quedó libre. ¿Y qué hicisteis, mamá? Un grupo de padres le seguimos el rastro cuando lo soltaron. Le encontramos en una vieja nave de calderas donde solía llevar a los niños. Sigue. Cogimos gasolina y la vertimos alrededor del lugar. Hicimos un camino hasta la puerta, prendimos fuego y vimos cómo ardía. Un silencio sobrecogedor envolvió al sótano y a sus acompañantes. Por eso no debes temer. Está muerto, cariño. Porque mamá le mató. Aquí guardó sus cuchillos. La madre comenzó a desenvolver el trapo sucio, quedando al descubierto las terribles 4 garras que perseguían a Nancy en las pesadillas. Permanecían impolutas, listas para usar. Era una especie de guante cuyos dedos eran 4 afiladas cuchillas, unidos a una base metálica y de cuero, como si de una especie de robot se tratara. Al verlo, Nancy comenzó a ponerse nerviosa. Su cara era de un terror frío y sin concesiones. Su madre trató de tranquilizarla. Ya pasó todo. Debes dormir. La madre volvió a envolver las garras asesinas en el trapo sucio, lo metió en la boca de la caldera y cerró la puerta. Juntas, Nancy y su madre subieron a la casa. Nancy se fue directamente a su habitación, no recuperada aún de la historia que su madre acababa de contarle, y que daba un nuevo sentido a las vivas pesadillas que estaba teniendo sobre ese ser que ya tenía un nombre, Fred Krueger, que no pararía hasta vengarse de los que lo quemaron en vida, llevándose a sus hijos al mismísimo infierno, a través de sus pesadillas.
Esta noche han escuchado Pesadilla en Elm Street, capítulo 2. Han intervenido en este relato Miguel Ángel Pulido como Glenn, Elena Rubio como Tina, Laura Torres como Nancy, Carlos Calvente como padre de Nancy, Miguel Pulido como agente García, Luis Álvarez como Rod, Antonio Marchena como médico, Jordi Armisen como Fred Krueger, Antonio Reverte Lucena como narrador y la colaboración especial de Lourdes Guerras como madre de Nancy. Guión y montaje Antonio Reverte Lucena. Esto es una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2012.